está después del video, gracias, que me gustó y la quiero compartir con ustedes. No sé si se alcanza a ver, quizás no. Es la fachada de una misma iglesia. ¿Sí? Y en la primera parte, en la primera imagen, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, él afirma eso, que predicamos a Cristo crucificado. Pero después la hierba empieza a crecer y empieza a tapar lo que la iglesia hace. Y la segunda imagen dice: nosotros predicamos a Cristo, ya no crucificado, pero nosotros predicamos a Cristo. La tercera imagen dice: crece la hierba una vez más, y dice: nosotros predicamos. Y la última, que es una crítica al estado de muchas congregaciones hoy día: nosotros. Todo se centra en nosotros. Todo se centra en el yo. En el tú vas a tener éxito, a ti te va a ir bien. ¿Sí? En el tú, en el yo, y se deja de predicar a Cristo crucificado. Ahora, hay que poner atención, cuando nosotros hablamos de predicar a Cristo crucificado, la semana pasada, insisto, tuvimos este año nuestra Semana Santa, hermanos. No sé, para mí fue cansado, pero fue de mucha bendición, ¿no? Desde el domingo de entrada triunfal, el jueves, el viernes, el domingo en la madrugada, fue de bendición. Y predicamos a Jesús crucificado. Pero cuando el apóstol Pablo dice que predicamos a Jesús crucificado, no solo está hablando de la victoria y el perdón de pecados en la cruz. El apóstol Pablo está contrastando esta predicación con la ideología de los judíos y la ideología de los griegos, donde para ellos la cruz era locura, era algo absurdo. ¿Sí? Para los judíos era algo de tropiezo, es maldición. ¿Cómo el Mesías va a morir ahí? Eso es impensable. Para los judíos también para los griegos, también era algo ridículo, era algo absurdo predicar a un Señor crucificado. Así que el apóstol Pablo, insisto, cuando dice predicamos a Cristo crucificado, no solo está hablando de la salvación en la cruz, sino del escándalo de la cruz. La cruz es escandalosa, mis hermanos. Y miren, yo sé que cuando venimos a este lugar a escuchar la palabra, queremos irnos con una palabra que nos reconforte, una palabra que nos consuele, una palabra que nos anime, mis hermanos, pero el día de hoy no puedo hacer eso. El día de hoy vamos a leer la Biblia. Y la Biblia también nos advierte que los cristianos vamos a pasar por pruebas. Si el Señor fue crucificado, nosotros también pasaremos por pruebas. Y aquí es, hermanos, donde se verifica si en realidad estamos predicando la palabra de Dios o no. Porque, insisto, tristemente la tendencia dentro del ámbito evangélico, no voy a decir cristiano, evangélico, es ir a nosotros. Lo que importa eres tú, que estés bien, que estés cómodo, que progreses, que todo te vaya bien. Pero no todo es así. La palabra de Dios claramente nos muestra que los discípulos pasaron por persecución, pasaron por pruebas. La vida cristiana es una vida de gozo, de alegría, pero también es una vida donde vamos a pasar por situaciones difíciles. Y vamos a leer mucho la Biblia, mis hermanos, así que voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 17. ¿Estamos ahí? Voy a leer el versículo 17 nada más. Dice: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Manda llamar a los ancianos, hermanos, salud, ¿sí? Los ancianos, y vamos a romper un mito, mis hermanos, la organización eclesial en el siglo I no era como ahora la acostumbramos en las iglesias, ¿no? Había un cuerpo de ancianos, más que un pastor, era un cuerpo de ancianos lo que existía ahí.
¿sí? Algunos le llaman un cuerpo pastoral. Actualmente hay muchas iglesias bautistas que están regresando también a este modelo, ¿sí? Donde la iglesia escoge también ancianos para repartirse la obra del ministerio. Dice, hermanos, pero el apóstol Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso porque se va a despedir de ellos y empieza a darles recomendaciones de lo que tienen que hacer. Ahí les dejo de tarea que lean esas recomendaciones. Es para todos, principalmente para aquellos que están sirviendo en un ministerio, mis hermanos. Y nos saltamos al versículo 36. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Leamos. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. El apóstol Pablo se está despidiendo de sus amigos y le dice, el Señor ya me reveló que no los voy a volver a ver. Salud. Voy a llevar esta ofrenda y el Señor ya me ha mostrado que voy a morir. No sabía exactamente cuándo, cómo, en qué lugar, pero él iba a morir. Así que se despide de sus amigos. Interesante, ¿verdad? Los cristianos también lloramos. Y lloramos bien y lloramos mucho. Qué bueno, mis hermanos. Qué bueno que los cristianos esforzados y valientes lloramos. Y específicamente aquí se llora porque los cristianos logran establecer relaciones filiales significativas. Te digo una cosa, eso el día de hoy está en crisis. Las nuevas generaciones les está costando mucho trabajo establecer relaciones filiales significativas. Ya no son amigos de cerca, ahora son amigos virtuales. Y están a un clic de hiciste algo que no me gusta, clic, te bloqueo, ya no somos amigos, córtalas, ¿no? Y entonces este que tiene 1000 amigos en las redes sociales, ¿con cuántos de esos miles de amigos en realidad interactúa, comparte la vida? 1, 2, 3. Y la gente piensa que en realidad está rodeado de muchas amistades cuando esto no es cierto. Y eso se ve cuando hay problemas. De pronto, de tanto en tanto, surgen estos influencers que, híjole, mis hermanos, es una plaga nociva, de verdad, ¿eh? Es una plaga nociva para la sociedad. Apenas leía el título, no leí toda la noticia, ¿sí? Aquí adelante hay lugar, mira. Hasta les están apartando el lugar, ¿sí? De una influencer que se va a tomar una foto ahí con unos flamencos, ¿verdad? Que estaban anidando y los espanta. Y los echa a volar cuando están ellos anidando. Es un daño ecológico, ¿sí? Y todo para salir en redes. De verdad que son una fauna nociva, mis hermanos. Perdón por lo que voy a decir, hacen más daño que las ratas, ¿sí? Están causando mucho daño, ¿sí? Pero tienen miles de seguidores. Pero te digo una cosa, cuando entran y se meten en un problema, recuerdo mucho este caso de una influencer con miles de seguidores, se meten en un problema, ¿sí? Y convocan para apoyarla, ¿no? Para que la liberen. 5 personas llegaron. De los miles que tenía, 5 llegaron a apoyarla. ¿Te das cuenta? No son relaciones filiales sólidas, firmes. Los cristianos debemos aprender a ser buenos amigos y a comprometernos. Somos llamados a eso, mis hermanos. Estamos careciendo de esta realidad y tenemos que retomar esa parte. Mi hermano, no te quedes en el cinismo, decir, nada, yo puedo solo, yo no necesito de nadie. Ese pensamiento no es cristiano. Es mejor ser humilde y decir, ¿sabes qué? Sí, necesito de mis amigos, necesito de mis amigas, de mis hermanos en la fe. Híjole, pero es que eso me expone mi corazón a que me lastimen, a llorar, a que me duela. Sí. Sí, mi hermano. Así es la vida cristiana. Y el apóstol Pablo lloró. Y luego los demás estuvieron ahí llorando, mis hermanos. Yo imagino a estos varones, estos ancianos, ¿sí? Como decimos coloquialmente, perdona la expresión, a moco tendido, llorando, abrazando a su amigo porque les había dicho,
ya no los voy a volver a ver. Vivir aislado del amor de tus hermanos en Cristo no es el plan de Dios para la iglesia. Así que yo te invito, si de pronto has descubierto que te has alejado de esta relación de amistad con tus amigos, retómala. Retómala. Si esto va a implicar que dejes de estar en las redes sociales un buen rato, déjalas. Si eso va a implicar que hagas algún sacrificio de otro tipo, hazlo. Pero recupera la buena amistad con tus amigos. Así que, mis hermanos, hay gozo en el amor que nos podemos tener, pero ciertamente va a haber momentos de dolor, de tristeza. Quizás alguien te va a defraudar, es probable, no somos perfectos, pero habrá valido la pena aprender a amar al otro como Cristo nos amó a nosotros. Pero vámonos al capítulo 21, mis hermanos. Después de esta despedida tan entrañable, tan emotiva, dice el versículo 1. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo 1, ustedes el 2 y así hasta el 16. Vamos a leer mucho la Biblia. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, desde el barco, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaban a Pablo a que nos uniera a Jerusalén. Ya le estaban diciendo, Pablo, no vayas. Y se dan cuenta, es interesante porque dice por el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu le está dando esa sensibilidad. Pablo, algo malo va a pasar. En la carne, algo malo va a pasar. Pero en el plan de Dios, algo bueno iba a pasar. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí en la playa nos arrodillamos y, ¿qué cosa? Oramos. ¿Se dan cuenta cómo la oración está presente todo el tiempo? Dicen ahora, se vienen cosas nuevas, ¿o cómo es la frasecita? Algo así, ¿verdad? Se vienen cosas nuevas, hermanos. Ahorita les damos el aviso. ¿Sí? No, adelante. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de de los 7 magníficos, los 7, ¿cuáles, hermanos? Los diáconos. Sí, eran los diáconos. Felipe era de los 7 diáconos que se escogieron. ¿Ok? Sí, no eran los 7 magníficos, hermanos. ¿Sí? Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. 10. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Amén, hermanos. No nos debe sorprender que haya pruebas. Ya a Pablo le habían advertido. Primero algunos discípulos, oye, no vayas, tengo que ir.
¿sí? Después llega y el profeta Ágabo, que también aparece en Hechos capítulo 11, ¿sí? Le vuelve a decir claramente, esto te va a pasar. Y todos los demás dicen, mira, no vayas, ten cuidado. Más adelante dice que le siguen insistiendo, hasta que dice, bueno, ya, ¿sí? Que dijimos que se haga la voluntad del Señor. ¿A qué palabras le suena esto, hermanos? Que se haga la voluntad del Señor. A las palabras de Jesús en Getsemaní, ¿cierto? Este es el paralelo del que nos hablaba el video. Aquí vamos a encontrar un paralelo entre la vida de Pablo y la vida de Jesús, ¿sí? Que se haga la voluntad del Señor, ¿sí? Lo cierto, mis hermanos, es que en este caso aparece un profeta, Ágabo, ¿sí? Y le da una profecía. Ahora, no es un chiripero, mis hermanos, ¿eh? Así les dicen algunos, ¿no? El chiripero. Que nada, es que soy profeta y empiezan a soltar cosas así como que para a ver si pega, a ver si cae, ¿no? El Señor me ha dicho que tienes problemas en tu trabajo. Ah, ¿verdad? Yo creo que 2 o 3 van a decir, ay, sí es cierto. Pues sí, mis hermanos, porque todos tenemos problemas en el trabajo de una u otra manera, ¿no? El Señor me dice que te duele tu espalda o tu rodilla. Hermanos, ya después de los 40, ¿verdad? Es normal, o sea, es normal, ¿no? No, este no es un chiripero, como dicen por ahí, ¿sí? Que el de chiripa le daban. No, él es un profeta realmente enviado por Dios y le da una palabra. Pero ante esta palabra el apóstol Pablo tiene que tomar una decisión. Sé lo que me espera. ¿Voy o no voy? Porque ese era realmente, hermanos, el sentido de la profecía. En el Antiguo Testamento también, cuando los profetas advertían que vendría una nación vecina, ¿qué esperaban del pueblo? Esperaban que se arrepintieran de su pecado, y Dios le dice, si ustedes se arrepienten, no va a pasar. El pueblo no se arrepintió y pasó. Llegaron los asirios, llegaron los babilonios y conquistaron a la nación. La profecía ya estaba. No era que a fuerzas va a pasar esto, sino que el Señor decía, esto va a pasar si ustedes no se convierten. Así que, hermanos, estamos advertidos, va a haber problemas, que no te agarre por sorpresa. Ya el apóstol Pedro es bien interesante, hermanos. Cuando ustedes leen la primera carta de Pedro se escribe en un contexto de persecución. Se van a dar cuenta que mucho de lo que aparece aquí en Hechos, realmente el apóstol Pedro lo está diciendo que va a pasar. Mira, versículo 6 y versículo 7 del capítulo 1 de primera carta de Pedro. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, a ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Dónde se muestran las pruebas? La fe, mis hermanos. Ya les dije la respuesta, ¿verdad? Como este maestro, ya dije la respuesta. ¿Dónde se prueba la fe? En las pruebas. Es ahí y solo ahí, mis hermanos. Mira, cuando todo va bien, estamos al mismo nivel de los inconversos, ¿eh? Si a un inconverso le va bien en todo, pues está feliz. No necesita de Dios. Si a un cristiano le va bien en todo, pues también estamos felices. Le damos gracias a Dios, pues estamos felices. Pero básicamente nuestra fe, podemos decir, está al mismo nivel. Se va a poner a prueba cuando vengan las dificultades, la persecución, el rechazo. Ahí, ¿verdad? Ahí es cuando el inconverso ya no sabe a dónde ir, jalar, que voy con el compadre, que voy con el grupo, que me voy a hacer una limpia, ¿no? Que voy a Catemaco, no sé qué tantas cosas quiere hacer. Y aquí es donde el cristiano dice, yo confío en mi Dios. A Él lo busco. Ahí es donde se prueba la fe. ¿Recuerdas la semilla que cae en medio de las piedras? Dice que sale el sol y quema la planta porque no tenía raíz, no tenía tierra. ¿Sí? Vienen las pruebas a causa del Evangelio. Dice la palabra de Dios que es a causa del Evangelio. Y no resiste. Así que, mi hermano, si tú eres de los que ha resistido pasar por pruebas, gloria a Dios. Eres un verdadero hijo de Dios. Y yo creo que sí, porque estás aquí. Si no, estarías en otro lado. Algunos ya no están, pero ustedes están aquí. Así que yo confío y estoy seguro que todos ustedes han pasado por pruebas y aquí están. Amén. ¿Sí? Allí es donde se va a probar nuestra verdadera fe.
¿Dónde nos quedamos, hermanos? En el 17, ¿verdad? 16, vamos al 17 una vez más. Leamos, mis hermanos, del 17 al 26 de forma alternada. Yo el 17 y ustedes el 18 y así. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. Todos los ancianos estaban presentes. Algunas Biblias dicen Jacobo, otras dicen Santiago. Mis hermanos, pues es el mismo, ¿sí? De hecho, Santiago se deriva de San Jacobo. ¿Cómo pasó eso? Después les cuento, mis hermanos. ¿No? Pero Santiago es San Jacobo, ¿ok? Pero es Jacobo. Muy bien, ¿sí? Después de saludarlos, y esto es interesante, ¿por qué Jacobo? ¿Por qué Santiago? Es el que escribió la carta de Santiago, mis hermanos. Pero ¿por qué él? Él era el líder o el pastor principal, por decirlo de esa manera, de la iglesia en Jerusalén. Lejos de lo que mucha gente piensa, en los tiempos de Pablo, el que tenía más autoridad no era Pablo, era Jacobo o Santiago. ¿Sí? Cuando se hace este debate en Hechos 17, si no mal recuerdo, de si los gentiles tienen que observar o no la ley de Moisés, al final el que se levanta y dice lo que se tiene que hacer es Santiago, es Jacobo. Se va a hacer esto. Él era el líder, mis hermanos, el pastor principal, digámoslo de esa manera. Ya leí el 19, ¿no va? Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. ¿Cuántos miles de judíos han creído? Todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres, lo cual era falso, pero eso es lo que se estaba diciendo. 22. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. He aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Así todos sabrán que no funcionamos acerca de ti, sino que también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Amén. ¿Qué es lo que sucede aquí, mis hermanos? El apóstol Pablo pide consejo de las autoridades de la iglesia. ¿Sí? Y él le aconsejan, ¿sabes qué están diciendo? Que estás enseñando que los judíos ya no guarden la ley. Eso es mentira. Lo que sí estaba predicando el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, es que los gentiles no tenemos por qué guardar la ley de Moisés, el código levítico de pureza. Los gentiles, los que no somos judíos. Pero los judíos tienen que hacerlo. ¿Sí? Y entonces lo que le dice Santiago es: ve y llévate a estos hombres para que vean que en realidad estás cumpliendo con tus votos. No se dan cuenta que al final la cosa sale mal, ¿no? En teoría, desde la perspectiva humana, porque es por eso que entonces se enardece la gente y empiezan a atacar a Pablo. Pero en realidad el consejo era bueno. Era: muéstrale a todo mundo que en realidad tú guardas la ley y que respetas la ley para los judíos. Tengo una cosa, mi hermano, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, ten la humildad de pedir el consejo de la iglesia. Yo quiero ser honesto contigo, quizás no voy a tener el consejo más sabio, espero tenerlo. Pero si no lo tengo, lo que sí te aseguro es que voy a orar por ti. De eso sí puedes estar seguro. Pero en medio de una crisis, en medio de una dificultad, pide consejo. Pero mira, mi hermano, no le pidas consejo al peluquero, pues, ¿no? Que dicen que es el psicólogo de los pobres, ¿no? Te vas a cortar el cabello y le cuentas todas tus penas al peluquero. Bueno, a menos que sea cristiano,
al peluquero, te decir al cantinero, a menos que sea cristiano, pero no, ¿verdad? Es como una contradicción. Ahí no debería ser, ¿sí? Pide el consejo en el lugar adecuado. Algún líder de la iglesia, algún hermano maduro, hermana madura, ¿sí? Pero en medio de situaciones de crisis no tienes por qué cargar tú solo con esta situación. Busca el consejo de alguien más, ¿sí? Y busca en la iglesia, ¿sí? Seguimos leyendo, hermanos, 27 al 29. Ya ven, si no leyeron la Biblia en la semana, hermanos, ya están en la Biblia, pues no, leí un capítulo, ¿no? En la semana, leí un capítulo en la semana. Nos quedamos en el versículo 27. Vamos a leer del 27 al 29. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio en compañía de Pablo y suponían que Pablo lo había metido en el templo. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Unos judíos que vienen de Asia, de la región de Asia, seguramente estaban ahí de peregrinación para cumplir votos, en fin, ofrecer sacrificios, ¿sí? Empiezan a acusar a Pablo falsamente, ¿sí? Anda metiendo a gentiles, como lo vimos que estaba ahí platicando con un gentil, anda ahí metiendo a gentiles en el templo. Acuérdense que había un muro que separaba, hermanos, los que no eran judíos tenían que quedarse en la parte externa, en el templo, no podían entrar, ¿sí? Lo que están diciendo es lo metió así como de contrabando, cuando él sabía que no debía meterlo. Y está hablando, ¿no?, en contra de Israel, de nuestras leyes, en contra del templo. Mi hermano, mira, ya acepta esto. La gente va a hablar mal de ti diciendo mentiras. Te vas a encontrar a un amigo que quizá va a ir, te lo encuentras en su casa, ¿no? Afuera de su casa, y tu amigo está ahí tomando sus cervezas, tú estás platicando con él, y de pronto alguien va a decir, yo vi al hermano, estaba tomando, ¿no? Mírate, no es cierto, ya yo lo vi, no es cierto, ¿sí? Era el otro, yo no estoy platicando con él. Pero eso va a pasar, mi hermano, van a empezar a soltar, ¿no? Vas caminando por la calle, ahí que es degollado, ¿no? Yo vi que el hermano salió ahí del barriguito, ¿sí? Yo lo vi por allí, pasó, y miren, y ese es el que va a la iglesia. Espérate, no es cierto, ¿no? Pasando por allí, a la vuelta vive el pastor Rogelio, ¿no? ¿Es en serio? Pues sí vive a la vuelta, ¿no? Pastor Rogelio. Pero así va a ser, hermanos. Y ya hazte la idea y deja de estar batallando, porque yo sé que eso te enardece, eso te molesta, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y ya quieres en el Facebook empezar a limpiar tu nombre, eso no es cierto. Mi hermano, ya acostúmbrate, eso va a pasar. Mira lo que dice Pedro precisamente en el capítulo 2, versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Híjole, mi hermano, el Señor no nos la pone fácil. Nos da la palabra y el Espíritu, pero nos dice, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en lugar de andar publicando en Facebook y que no es cierto y lanzando desmentidos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llevar una vida ejemplar. Lleven una vida ejemplar. Para que cuando los acusen y vean cómo viven, dicen, bueno, sí es cierto, no, esto no es así. Pero tenemos que llevar una vida ejemplar. Porque si de pronto resulta que sí es cierto de lo que nos están acusando, qué pena, ¿no? Y está, Señor, perdón. Dame la oportunidad y la fuerza de llevar una vida ejemplar. ¿Cómo sería una vida ejemplar, hermanos, en nuestro trabajo? Por ejemplo,
ser honestos en nuestro trabajo, cumplir con nuestra responsabilidad, ¿verdad? Honrados. El maestro no va a estar aquí y me dice, bueno, pues, ¿no? Regalen una televisión de 50 pulgadas y les pongo 8. No. Un maestro cristiano no puede hacer eso, ¿no? Póngale 9, pero no 8. No es cierto. No. O sea, un cristiano no puede pedir eso. No. O botellas, ¿vale? Yo estoy suponiendo que los cristianos menos todavía, ¿verdad? Menos todavía. Ser ejemplares, ¿sí? Que si trabajas en una empresa, en una fábrica, el dueño tenga la confianza de darte a ti las llaves. ¿Sabes que te doy las llaves? Porque yo sé que esto está seguro contigo. ¿Sí? Mira, ayúdame con el dinero y la administración, porque yo sé que no se va a perder un solo billete. Ser ejemplares. Y los que están estudiando, también, ¿no? Nada de estar copiando los exámenes, hermanos jóvenes. Están allá, ¿verdad? Ahí les pasan el mensaje, por favor. Sí, también hay, ¿no? Nada de estar copiando en los exámenes. ¿Sí? Este tipo de cosas, no. Una conducta ejemplar. Hermanos, nos van a acusar de todo y mentiras y todo lo demás, pero nosotros con nuestro testimonio, del 30, hermanos, 30 y 31, ¿sí? Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. 31, léanlo. Leo 32. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. O sea que sí le dieron sus capes, hermanos, ¿sí? Lo agarraron, lo golpearon, ¿sí? Era mentira, hermanos. Pablo ni predicaba eso, ni había metido a un gentil. Era mentira. Y tú puedes decir, bueno, oye, pues ¿por qué no escuchas primero antes de apréndetelo, hermano? No esperes sabiduría del mundo. No esperes sabiduría del mundo. Si tú esperas que aquellos que no conocen a Cristo actúen con sabiduría, te vas a... Yo te recomiendo que te sientes porque te vas a cansar de estar esperando. No conocen la palabra de Dios, no tienen el Espíritu Santo, no esperes sabiduría. No estoy diciendo que no haya personas sabias y sensatas en el mundo, sí las hay, pero generalmente no va a ser así. Van a actuar por impulso, hermanos, van a actuar por la ira, y tristemente a veces nosotros también lo hacemos. Y el apóstol, que era apóstol, pues no de Jesucristo, pero sí era considerado de los apóstoles, porque no solo eran 12 apóstoles, hermanos. Había más, después hablamos del tema. Precisamente Santiago dice lo siguiente: ¿quién es sabio? En su carta, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hermano, esa es una sabiduría del diablo. Y donde está la sabiduría del diablo hay fanatismo religioso, mis hermanos, hay rechazo al evangelio, hay de todo. ¿Sí? Y te van a acusar. Mira, te va a acusar de traidor por estar dentro de la iglesia de Cristo. Aquel que ni siquiera se va a parar a misa, pues, o sea, va dijeras, va, es de los que sí van, ni siquiera. Pero una vez que le dices que te estás congregando, ¡ay, cómo es posible! ¿No? Que traiciones la fe de los tatarabuelos. ¿Sí? Tú ni siquiera vas. Y ya andas. Eso te va a pasar. Y van a hablar mal de ti y te van a rechazar. Pero ese es el precio que hay que pagar por ser cristiano. Mira, dale gracias a Dios que no te dan tus cates, ¿no? Como al Pablo. Porque al Pablo lo golpearon a causa de su fe. ¿Sí? Nada más porque llegaron los soldados romanos a salvarlo. ¿Eh?
Sí, pues, sí. No nos golpean, pero sí nos rechazan. Ya no nos invitan a las comidas, ¿no? Ya no es lo mismo. Nos ven con sospechas. No, fulano no, porque es aleluya, ¿no? Porque es cristiano, por lo que sea. Es bautriste, ¿no? Dicen, bautriste. Sigamos leyendo, mis hermanos. 33 al 36. ¿Sí? El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Ahí está, que se cumple la profecía, ¿no? Tómala, ¿sí? ¿Por qué 2? Una en las manos, la otra en los pies. Se cumple la profecía de Agabo. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. Que lo maten. Lo mismo que le dijeron a Jesús, que lo maten. Es interesante, mis hermanos, ¿quiénes llegan a salvar a Pablo? Los soldados que no conocen a Dios, son gentiles, son paganos. Mejor ellos están actuando con más sabiduría que toda esta turba religiosa. Mejor ellos que toda esta turba religiosa y fanática. ¿Se dan cuenta del contraste? ¿No se supone que aquellos que siguen al Dios de justicia, de paz y de verdad deben actuar de una forma más sabia? No, están enojados, arrebatados, lo quieren matar. Mejor los inconversos, en este caso. ¿Sí? Y esto nos enseña algo bien importante, mis hermanos. Dios proveerá. De alguna manera Dios te va a ayudar en medio de las pruebas. Y a lo mejor va a usar a personas que tú ni te imaginas. A lo mejor va a usar hasta personas que no lo conocen directamente, no cristianos. Pero Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar. Igual vas a salir raspado, mi hermano. El apóstol Pablo salió golpeado, ¿eh? No salió así ni piecito. Se llevó unos buenos golpes. Pero fue liberado. Y tú vas a salir con raspones, con heridas. Como dice el canto, con la armadura desgastada, toda abollada. ¿Sí? Pero vas a salir. Y el Señor te va a dar la victoria. Él te va a cuidar. Él te va a sostener. Pero tenemos que estar firmes en nuestra fe. 37 al 40. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permites decirte algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. No, yo soy judío natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permíteme hablarle al pueblo. Y el 22 se los voy a dejar de tarea, mis hermanos. ¿En qué termina esto? Léanlo. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo le dice al comandante, oye, ¿me dejas hablar? Y le dice, ay, ¿hablas griego? Se lo dice en griego. El apóstol Pablo al menos hablaba 3 idiomas, hermanos. El griego, el latín, el arameo. 4 idiomas. El hebreo. El hebreo era el idioma con el que se leían las escrituras. El arameo era el lenguaje cotidiano de los judíos. ¿Sí? El griego, hermanos, era el lenguaje académico, culto y demás, y el latín era el idioma del imperio. Así que mínimo 4 idiomas hablaba Pablo. Y le habla en griego al comandante, oye, ¿no eres tú el egipcio, aquel rebelde? Quizás que se hizo pasar por un mesías. Había muchos movimientos de este tipo, mis hermanos. No, yo soy judío. Y entonces quiere hablar a la multitud, ¿y a la multitud en qué les habla, mis hermanos? En arameo. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo echa mano de todos sus recursos y actúa con sabiduría.
Al comandante no le hablaré en arameo, al comandante, pues que me va a entender. Hablo en griego, pero a los demás les voy a hablar en arameo para que se den cuenta que soy uno de ellos. Pide sabiduría de Dios, mi hermano. Una vez más, Pedro lo clarifica así en su primera carta, capítulo 3, 15 y 16. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Sepan cómo responder, háganlo con sabiduría. Ustedes van a leer el capítulo 22, amén, hermanos. ¿Quién dice? Sí, yo lo voy a leer, con su mano. Vale, todos, hermanos. Perfecto, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo Pablo responde con mansedumbre, con sabiduría. No, ay, hijos de tales por cuales, ¿por qué me andan golpeando? Van a ver, nada de eso, ¿sí? Empieza a hablar conforme a las Escrituras, empieza a demostrar que Jesucristo efectivamente es el Mesías y que es lo que él compartía, la palabra que él enseñaba. Pero lo hace con sabiduría, con humildad, con mansedumbre, mi hermano. Y somos llamados a hacer eso cuando estemos en prueba. No soltar maldiciones, que es lo primero que sale de la carne, ¿no es cierto? Ay, están hablando mal de mis hijos de tal por cual. No. Con sabiduría, con mansedumbre, Señor, tú dame palabra. Tú dime qué voy a hacer para responder a estos que me están acusando falsamente. Esto, en medio de esta situación, en medio de estos problemas. Y te repito el versículo 17 de la carta de Pedro: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esto no checa con el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo dice: ay, bueno, pues al menos hubiera hecho algo malo, entonces vale la pena, ¿no? Andar sufriendo. Que digan algo, pues ya pues que valga la pena. No. El pensamiento del mundo dice: es preferible sufrir haciendo el bien que el mal. El pensamiento de Dios dice eso. Así que, mi hermano, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos su victoria en la cruz, pero también predicamos que los discípulos, aquellos que lo seguimos a Él, también sufriremos persecución, también sufriremos adversidad, también sufriremos rechazo. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Así como estuvo con Pablo, estará con nosotros. Y esa es nuestra confianza, mis hermanos. Somos discípulos de Cristo y confiamos en Dios en las buenas, en las malas. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor mío, aquí estamos, Dios, alabando tu nombre y adorándote, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Y porque tú tuviste a Pablo por digno de sufrir también rechazo, golpes, persecución, sentencia de muerte. Y porque el apóstol Pablo con gozo aceptó esa realidad. Porque tuvo la valentía de hacer lo que tenía que hacer, de no negar tu nombre. Porque, Señor, así como tú fuiste a la cruz, y así como Pedro en alguna ocasión te dijo que tuvieras cuidado de ti, así le dijeron a Pablo que no fuera, y él dijo: tengo que ir. Gracias te damos por la vida de este siervo que nos enseña que nosotros también podemos pasar por eso. Tan solo te pido que si llega el momento, nos llenes de tu Espíritu Santo, nos llenes de valor, nos llenes de esperanza, de ánimo. Que nuestra fe no se caiga, que nuestra fe no se rinda, que nuestra fe no se vaya. Confiamos en ti, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a este pueblo.
Llénanos de ti, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Avisos, hoy retomamos nuestro servicio en la tarde, hermanos, a las 7. ¿Sí? Vamos a hablar un poco acerca de la liturgia.